Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Profecías históricas al canto. Jornada número 8, primer partido. Y vaya partido. Los de arriba, el Fútbol Club Barcelona contra otro equipo que no está ahora mismo en ese punto de su trayectoria, pero que juega Champions. Es un duelo que perfectamente podría ser este Fútbol Club Barcelona-Sevilla Fútbol Club, unos cuartos de final de la Copa de Europa. ¿Por qué no? A partir de esa ronda ya pueden enfrentarse los equipos españoles. ¿Quién sabe? Yo lo dejo caer porque encima sabéis que para hacer esta sección en la que hacemos profecías, datos, pálpitos, balance histórico, consultamos todos los enfrentamientos y por eso luego los exponemos, si no sería imposible, no me voy a acordar yo todo de memoria. Y es de las pocas competiciones en las que no se han enfrentado, Barcelona y Sevilla. Han jugado 79 partidos de liga en el campo del Barça. Hay que decir hoy el campo del Barça, porque es Montjuic, donde juegan. Creo que todavía no he dicho Camp Nou. Camp Nou es campo nuevo, ya tú sabes. Pero el caso es que en el campo del Barça han jugado 79 veces, ha ganado 61 el equipo local, 12 han empatado y en 6 se ha impuesto el conjunto de Nervión con 218 goles para el Barça, 70 para el Sevilla, lo que da una idea de lo desequilibrados que han estado algunos de estos enfrentamientos, porque es una diferencia de prácticamente 150 goles a la que se podría llegar hoy siempre y cuando el Barça gane por más de uno. Y encima el Sevilla es que ha ganado dos veces, pero la última que lo consiguió fue hace 21 temporadas, que fue en el partido de medianoche. La temporada 2002-2003, que estaba Laporta haciéndose notar. Yo no recuerdo bien cómo fue aquella historia, pero el caso es que se acabó jugando a la 1 de la mañana. Creo que todavía no había llegado Laporta, era en los últimos coletazos de Gaspar. Bueno, en fin, era un lío tremendo. Por dimes y diretes del fútbol se acabó jugando a medianoche. El Sevilla goleó y le dio un buen repaso al Barça, que encima acababa de ascender el Sevilla a Primera División. Era esos primeros años en los que se intentaba sentar en la categoría antes de empezar con su éxito en las copas de la UEFA, que era como se llamaban entonces. Y es la única victoria del Sevilla en Liga en el siglo XXI en el Camp Nou. ¿Por qué digo en Liga? Porque en Copa, ahora vamos con todas las competiciones en las que se han enfrentado, en la temporada 2009-2010, la segunda de Pep Guardiola, en el Fútbol Club Barcelona, le impidió que siguiera ganando todos los títulos el Sevilla con una victoria por 1-2 en Barcelona, que luego es verdad que era eliminatoria a ida y vuelta, perdería 0-1, pero le valdría porque entonces sí existía, oh, qué tiempos aquellos, qué viejos somos, amigas y amigos peloteras, peloteros, futboleras y futboleros, los goles en campo contrario, el valor doble, que nunca era doble y que los niños pequeños nos hacíamos líos porque pensábamos que sí. Bueno, pues ya yo no era un niño pequeño en la eliminatoria de 2009-2010, pero el Sevilla ganó al Barça, ahí sí, en el Camp Nou, hace menos tiempo, que en su última victoria en Liga, que ya fue hace 21 añitos, casi nada, y yo lo recuerdo, lo veis que lo recuerdo borroso y no he consultado los detalles de por qué ese partido se jugó a la 1 de la mañana, era por lo de siempre, creo, disputa entre instituciones, pero que sí recuerdo cositas, o sea, no lo he mirado, pero me suena mucho que marcó Mariano Toetli en aquel partido. Luego lo consultaré y en algún momento os podré decir si había acertado o no. Me lo podréis decir vosotros, ¿eh? Pero me suena mucho. Y como que Sergio García, el que luego estaba en el Español, jugó aquel partido en el Barça. Bueno, una movida considerable y un Photoshop con el paso del tiempo que no lo resiste. El cambio que ha pegado todo en el fútbol, a veces a peor y a veces a mejor, pero en las plantillas, como estaba la del Barcelona, como estaba la del Sevilla, bueno, en fin, otros tiempos. Y ya la victoria anterior del conjunto hispalense se remonta a los años 90, la anterior a los años 80, pero es que estuvo 48 años sin ganar allí, en Barcelona, desde 1939 hasta 1987. O sea, las cuatro últimas en liga se producen en un lapso de 15 años aproximadamente, o sin aproximadamente, creo que son 15 años exactos, desde 1987 hasta 2002, pero es que justo después de la guerra civil es cuando había ganado anteriormente.
en la 39-40. Y otra antes incluso de la guerra. O sea, nunca ha sido un rival sencillo el Sevilla para el Barça, y el Barça siempre ha solido tenerlas de ganar. Pero claro, como han jugado en 5 competiciones, pues en alguna ha sido muy feliz el Sevilla. Ya os he contado lo de la última victoria y el balance y demás. En Copa jugaron y el balance es de 6-1, incluidas 2 finales. O sea, en eliminatoria sería 4-1 a favor del Barça, y la única victoria del Sevilla ya os la he reseñado también, pero es que hay 4 eliminatorias y 2 finales muy recientes, además las finales en la época de Unai Emery y de Montela en el Sevilla, y del último partido de Iniesta, por ejemplo, para el Barça, que el Barça golea 5-0 al Sevilla, también con Luis Enrique. Gana en una buena temporada del Fútbol Club Barcelona la final contra los hispalenses, que se queda con 10, pero aún así vence esa final de Copa. Y más cosas, en Supercopa de España, 4 enfrentamientos, 4 victorias para el Barça, de todo tipo, a un partido en terreno neutral, han jugado en Marruecos, creo que fue 2017 o por ahí, igual 2018, sí, creo que fue 2018 más bien. El caso es que a doble partido también ganó el Barça fácil, o sea, se le ha solido dar bastante bien. Pero donde cambia el asunto es en Supercopa de Europa. Sí que ganó una el equipo de Luis Enrique, pero teniendo que ir a la prórroga porque le igualaron un 3-1, acabó 4-4, marcó el 5-4, yo creo, Pedro, y eso me acuerdo perfectamente, fue en el verano de 2015. Así que en la Supercopa de Europa está más igualado porque el Barça ganó esa, que las pasó muy, pero que muy mal. Y en la 2006, en la temporada 2006, cuando el Sevilla había ganado la primera Europa League, que se llamaba todavía Copa de la UEFA, vencía por 3-0. De auténtica paliza el conjunto de Juan de Ramos, en un partido en el que le daba una auténtica lección al Barça de Rijkaard, que ahí empezaba a enfilar esa cuesta abajo justo antes del esplendor de Guardiola, que lo volvía a poner arriba del todo en el Olimpo del fútbol mundial. Y cuidado, que hay una cosa que yo desconocía, bueno, hay muchas, claro, incluso de este enfrentamiento, pero hay algo que ni me sonaba remotamente, que es que jugaron, hablando de Copa de la UEFA, una eliminatoria en la temporada 1995-96, que es cuando el Barça se queda a las puertas tanto de la Liga como de la Copa a manos del Atlético de Madrid, van a parar los 2 trofeos. Pues en Copa de la UEFA se enfrenta al Sevilla en una eliminatoria. Ahí es nada, que además el Barça lo elimina, pero pierde como mínimo uno de los 2 partidos de Liga contra los hispalenses, si no estoy equivocado. Bueno, pues eso, 5 competiciones en las que han jugado: Liga, Copa, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Copa de la UEFA. Les faltaría la Champions. Y, hombre, siendo equipos que han llegado, es verdad que el Sevilla menos, pero que han estado en Champions en los últimos años, aunque el Barça ha llegado siempre mucho más lejos históricamente, pues podrían haberse cruzado. Pero es verdad que el Sevilla tiene el techo ahí, en los cuartos de final. Y en estas últimas Europa Leagues ha sido culpa del Barça, porque como el Barça no ha avanzado, pues no ha podido, no ha podido toparse con el Sevilla, por ejemplo, en esta última edición. Si hubiera sido todo igual y hubiera pasado el Barça contra el United, habrían podido chocar en cuartos perfectísimamente. Habría podido ser la primera eliminatoria de Mendilibar, que hoy presenta 5 modificaciones para jugar en el Camp Nou. Ya aterrizamos del viaje en el tiempo y nos vamos al presente. Empiezo por el equipo visitante porque me ha salido así el discurso, no por otra cosa, y porque sí que hay que reseñar que está Sergio Ramos en el centro de la defensa, o sea, morbo asegurado. Rotaciones del técnico vasco es normal, tiene Champions, uno de los 2 equipos europeos, esto conviene recalcarlo. El portero es Nilan, que parece ser que ya definitivamente se asienta como titular. Bueno, ya repasaremos el 11 completo. Descansan Navas y Acuña, que todavía no vuelve, pese a que sí está en la convocatoria. Fernando también rota, En-Nesyri es baja por lesión, y hay falso 9 en el Sevilla. Ya veremos si es o Lucas Ocampos o Dodi Luquepaquio. Pero a falta de En-Nesyri, ni Mir ni Mariano. Esa es la confianza que les tiene Mendilibar. Y en el Barça, a ver cómo se ubican, porque parece un
un centro del campo un tanto escaso, con solo Gundogan y Gavi en la sala de máquinas, por delante todo atacantes, Joao Félix, Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski. Entiendo que uno entre Lamine y Joao Félix hará de tercer centrocampista, de segundo volante, pero no está muy acostumbrado ninguno de los dos, diría yo. Por tanto, ¿qué digo de este partido? A ver, porque ayer fallamos todo, porque el árbitro de Pamplona nos dejó con menos opciones al anularle el gol de Osasuna, que si no, pues con ese empate ya veríamos lo que había pasado luego, pero a falta de 10-15 minutos lo teníamos acertado, que luego el fútbol da muchas vueltas, ya se sabe. Total, que hoy no voy a hacer lo de signo exacto, porque lo de signo exacto con el Barça últimamente, con el Celta lo acerté de casualidad y con el Mallorca lo fallé. Con el Sevilla lo veo que está muy fuerte, al Sevilla, que con Mendilibar ha perdido muchas veces en el Camp Nou. Mendilibar como entrenador, me refiero, no entrenando al Sevilla, pero sí dirigiendo, por ejemplo, al Real Valladolid. Siempre se decía que salía muy abierto. Con el Eibar le costaba, le sacó un empate un año, que creo que fue el primero de Ronald Koeman. O sea, no es un entrenador que tenga fama de ganar en el Camp Nou, pero es que nunca ha tenido estas plantillas que tiene ahora en el Sevilla, que por lo menos son plantillas de la burguesía. No serán de la nobleza y de la aristocracia, pero sí son de la burguesía y de la clase media alta. Yo creo que hoy el Sevilla va a competir muy bien porque los equipos de Mendilibar funcionan mucho por estados de ánimo, por rachas, y ahora están en la ola buena. Y veo el centro del campo del Barça muy partido. La defensa respecto a la delantera con un centro del campo escaso, porque en el partido anterior lo que le pasaba al Barça, en los dos últimos, Celta y Mallorca, es que le contraatacaban muy fácil y que pillaban a la defensa muy a contrapié, con bastante igualdad o incluso inferioridad numérica. Y hoy no ha puesto remedio a eso, sino que le ha dado una vuelta de tuerca más ofensiva a Xavi Hernández. El potencial del Barça es mucho mayor en ataque, pero ojo como no sentencie, que a mí me tienta poner aquí un X2, pero no va a ser mi profecía. Que lo del signo exacto ya digo que para otro momento. Este partido lo lógico sería el 1 y si lo acierto no tengo mérito y si lo fallo, pues es grave porque confío bastante en el Sevilla que compita bien. ¿Qué voy a hacer? Decir que marcan los dos. Esto se ha cumplido en muchos de los partidos de Liga del Barça. Quitando los tres primeros, creo de recordar. Bueno, en realidad los dos. O sea, el Getafe-Barça y el Barça-Cádiz. A partir de ahí, en 4 de los 5 últimos ha habido goles de los dos equipos, quitando en el Barça-Betis. Pero incluso el Betis tuvo ocasiones y apenas compareció. Osasuna-Barça, Villarreal-Barça, Barça-Celta y Mallorca-Barça han generado goles para ambos bandos. Pues hoy creo que no va a ser diferente. Además, en estos Barça-Sevilla, lo que suele pasar es que gana el Barça y ganan los dos, y marcan los dos. Hay de todo, pero suele predominar esto. Y yo, con que gane el Barça, no me atrevo. Fíjate tú que confío más en que marquen los dos que en que gane el Barça. Aunque lo lógico es que se cumplan ambas premisas, o por separado o las dos juntas. Pero bueno, como me tengo que quedar con una y quiero asegurar un poquito, voy a decir que marcan los dos equipos. Esta es mi profecía en el Fútbol Club Barcelona-Sevilla. Decidme la vuestra, o no me la digáis, pero compartid, dadle bola al vídeo, dadle like y suscribíos, que esto es muy importante para mí. Nos vemos pronto con el partidazo. Hasta la vista.